Muy buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañan en este Facebook Live. Esta es la versión número 15 de esta transmisión. Desde Cuestión Poder lamentamos los hechos violentos de ayer en Colombia y el fallecimiento de Marcelo Agredo Inchima, de 17 años, que murió por un disparo en la jornada de protesta de ayer en Cali. Hoy hablaremos del malestar social en Colombia que convocó el paro nacional de ayer 28 de abril. Saludamos a Francia Márquez, líder social del norte de Cauca y precandidata presidencial. Buenas tardes, Francia. Hola Valentina, hola Iván, Ingrid, José, muchas gracias por este espacio de diálogo. Pues lamentable lo que está ocurriendo ahora mismo en Cali con los jóvenes. Esto no tiene razón de ser y yo hago un llamado realmente a Iván, al alcalde, ¿sí? Jorge Iván Ospina, que asuma su responsabilidad de detener esto que está pasando en contra de los jóvenes que se están manifestando y que tienen, ¿sí?, del pueblo, que tiene el derecho a manifestarse frente a la tiranía, frente a la barbarie, frente a la política de muerte que estamos viviendo. Él que se dice ser un alcalde progresista, que asuma su papel, que ya detenga la muerte, que ahora mismo los jóvenes están siendo gravemente heridos. Ahora mismo en la Loma de la Cruz, la gente que salió, ¿sí?, a protestar con el arte, que salió a usar el arte como un espacio de exigir derechos, ahora mismo los están matando en ese lugar. Bueno, y en la segunda parte del Facebook Live hablaremos de un tema que decidimos titular Reforma a la Policía, ¿para cuándo? En esta segunda parte nos acompañará Duván Villegas Benítez, que es estudiante y sobreviviente de abuso policial. Y también estará con nosotros el representante a la Cámara, Inti Asprilla. El congresista se conectará con nosotros en unos minutos. Lo que acaba de decir Francia Márquez, que es una de nuestras invitadas de hoy, ocurre en el marco de un creciente malestar social en Colombia, Francia, que no fue detenido ni siquiera por la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que como usted bien sabrá, y todos nuestros invitados a esta hora, que intentó prohibir las manifestaciones contra la reforma tributaria, aduciendo temas de salud pública en torno a la pandemia. La gente salió a las calles en la gran mayoría de ciudades y campos de Colombia. Una de las principales características de estos paros y de esto que, como Francia nos dice, hoy está ocurriendo, por ejemplo, en Cali, en sectores como la Loma de la Cruz y demás, es la asistencia masiva de personas que no integran el denominado comité de paro. Esa es una característica muy importante, porque evidencia para muchos que está creciendo el malestar social en Colombia debido a la enorme inequidad que hay en el país. Las estadísticas lo demuestran. Según las cifras publicadas por el DANE, hoy en Colombia, más de 21.2 millones de colombianos no tienen el ingreso suficiente para suplir sus necesidades básicas. El promedio nacional de pobreza monetaria, según el DANE, es de 42,5%. A pesar de esas cifras, el presidente Iván Duque asegura que no retira la reforma tributaria. La gente en las calles dice que, a pesar de la pandemia, seguirá movilizándose hasta que esta iniciativa sea retirada del Congreso. Francia, queremos iniciar este Facebook Live preguntándole a usted, esa jornada de protesta de ayer y hoy en el país, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que evidencia? Mire, yo creo que esto evidencia la desesperación, evidencia la desesperanza, evidencian el dolor, la barbarie, lo que están padeciendo muchas personas en este país, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. ¿Sí? Evidencian, ¿sí?, la ilegitimidad de un gobierno como el gobierno del presidente Duque. Ayer yo estuve en las calles de Bogotá y fue doloroso ver a los jóvenes, ¿sí?, decir, Francia, no tenemos esperanza en este país. Este país nos está quitando las posibilidades de soñar, de vivir dignamente. Y eso es doloroso.
Es triste. Duele que las mamás hoy no puedan tener tranquilidad porque saben que sus hijos que salen a la calle en cualquier momento pueden volver en el ataúd. Es doloroso que no hay seguridad para nadie en este país, a pesar de tanta seguridad que nos han vendido. ¿Sí? En los territorios la gente está viviendo situaciones similares a la esclavitud, el sometimiento por los actores armados, que no paran. Y con toda esa barbarie de este gobierno que prometió hacer trizas no solo los sueños de vivir en paz, sino hacer trizas las posibilidades de una vida digna para los colombianos y colombianas. Además de eso, hoy en medio de una crisis, ¿sí? Como es la pandemia, que en realidad lo que hace es evidenciar el verdadero rostro de esa política de muerte, nos imponen, ¿sí? Sacarnos el grano, el poquito de comida de la boca. Eso es miserable para un país que está dejando morir a sus hijos de hambre, a sus niños y niñas de hambre. ¿Sí? Eso es miserable en medio de una pandemia, donde el quédate en casa no es una opción para todo el mundo, donde hoy las mujeres tienen que salir todos los días de su casa a rebuscarse, a darle un bocado de comida a sus hijos. Eso no tiene perdón de Dios y eso no tiene razón de ser. Eso es producto de una política mediocre, cínica, que se piensa en la acumulación de unos pocos en detrimento de las mayorías. No es posible que estos jóvenes que están saliendo a las calles a demandar justicia, a demandar dignidad, a demandar paz, a demandar que no nos condenen a vivir en medio del hambre, hoy los estén matando, hoy los estén asesinando, hoy los estén agrediendo de la manera en que colocan al mismo pueblo, porque ¿quiénes son los policías? ¿Sí? ¿Acaso esos no son los primos de nosotros, los sobrinos de nosotros, los hermanos de nosotros? Entonces una élite, una supremacía blanca, patriarcal, racista y clasista que nos gobierna. Unos poquiticos que se llaman mayoría cuando son una minoría que gobiernan a este país. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Sí? Nos han puesto a nosotros mismos a matarnos como pueblo. Y hoy yo hago un llamado a la policía, a los del ESMAD, que también son seres humanos, que paren ya esa barbarie, que dejen de ponerse del lado, ¿sí? De los opresores, de los que nos han sometido como país, como nación, a las mayorías a vivir en medio de la miserableza, que han cambiado el tricolor de la bandera, ¿sí? Esa bandera que era tricolor, hoy ya podemos decir que es roja, y no roja por el color de la tela, sino roja por tanta sangre que se sigue derramando en este país. Y es hora de tener eso de una vez por todas. Y ya es hora de que Iván Duque asuma su papel, ¿sí? De garantizar nuestros derechos como nación, como país, establecidos en la Constitución, y si no puede, entonces que renuncie a su cargo. Pero ya el pueblo no aguanta más tiranía. Ya no aguantamos más y me duele mucho, porque esos jóvenes que están matando allá pueden ser los hijos de ustedes, pueden ser los hermanos de ustedes, pueden ser mis hijos. Esos son los hijos de mamás que ahora van a llorarlos. Y eso es doloroso, eso es ruin, eso es cruel, eso no es posible. Hay que detener esto ya. Y es el pueblo colombiano respaldando a esos jóvenes, respaldando a toda la gente que dignamente ha salido a demandar garantías para la vida de todos los colombianos. Son con ellos que tenemos que parar esto. Y qué pena, pero... No, tranquila, tranquila. Me da mucha impotencia todo esto. Hace un momento usted mencionaba que quedarse en la casa no es siquiera una opción para muchos. Y hay personas y profesionales de salud que califican de irresponsables a las personas que decidieron manifestarse ayer y hoy, pues por lo que estamos en un pico y estamos en una pandemia. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, ¿a cuántas personas se han vacunado hoy en este país? ¿Sí? ¿Cuántas son las vacunas que Duque ya compró para beneficiar a la gente? Duque prefirió darle subsidio a los gremios empresariales, a los gremios del sector financiero en este país,
para evitar la quiebra de esos sectores, mientras esos sectores se enriquecen. Si a costa de nosotros, ¿qué es lo que hacen? Una reforma en contra de la gente empobrecida. ¿Sí? Eso no es posible. ¿Sí? Esto hay que pararlo. Y no se puede seguir justificando en el Pacífico. ¿Sí? En el Chocó, ¿quién es la pandemia la que está matando a la gente? No, son las balas. ¿Sí? Hoy, ¿qué es lo que está matando a la gente en las calles? Que está protestando. ¿No son los militares que deberían de protegernos? ¿Qué fue lo que mató al joven ayer? ¿El COVID o fueron las balas? Y nosotros pagamos para que un Estado nos proteja y ese Estado ¿qué hace? Matarnos cuando exigimos, como dice Cristina, nos matan si callamos y si hablamos también nos matan. Eso no es justo. Y yo creo que ya no es momento de quedarse en la casa y ya no es momento de guardar silencio. Porque ¿cuál es el sistema de salud? Precisamente si hoy estamos en condiciones de vulnerabilidad es porque tenemos un sistema de salud precario que no es capaz de garantizar el bienestar de nosotros, que no es capaz de protegernos. ¿Sí? Fue miserable ver a Duque trayendo ese poquitico de vacunas y viniendo a hacer todo un show. Gastaron más dinero en el show mediático que hicieron que en realidad en la efectividad de proteger la vida de tantos colombianos y colombianas. Francia, su intervención nos da pie para saludar otro de los invitados que usted también debe conocer en distintos espacios, es el congresista, el representante Inti Asprilla. Inti, bienvenido aquí a Cuestión Pública. Bueno, un saludo para Francia, no la conocía personalmente, es un saludo, es un gusto conocerte, Francia. Por ahí veo también a Gareth, a Iván. Y bueno, en medio de esta situación, digamos que es tan desoladora, de todas maneras sí hay como un halo de esperanza de una ciudadanía cada vez más empoderada y cada vez más dispuesta a dar la lucha. Yo soy lo que puede llamar un cuchacho, tengo ya casi 40 años y yo sí noto una gran diferencia entre la formación política que tienen los jóvenes, como Gareth, por ejemplo, como la tienen los jóvenes que salen a marchar y todo el movimiento estudiantil, a lo que fue mi generación. Y yo sí estoy, como a pesar de la dificultad de la situación, yo creo que el paro hoy en día ya es un estado del alma y que el paro seguirá y tendrá que seguir hasta que Duque se vaya. Poco probable que renuncie, y si el paro va a tocar multiplicarlo hasta el año 2022, así lo haremos, porque hay una cosa que sí está absolutamente clara, y es que nosotros no podemos volver a soportar otro gobierno uribista. Y eso tendrá que traducirse en dos victorias. Una, la victoria de, digamos, de los movimientos alternativos en el Congreso de la República. Somos muy pocos los que estamos en el Congreso de la República. Y la otra victoria de un candidato, quien sea alternativo, ojalá en primera vuelta, si las pequeñeces de ciertos otros que dicen alternativos no lo impiden. Entonces, creo también que esto nos pone de presente un problema estructural que se acrecenta en medio de gobiernos fascistas, como es el gobierno de Iván Duque, es el problema del abuso policial, la impunidad que existe de todo tipo, desde la falta más pequeña disciplinaria, desde el policía que habla con racismo a una persona o le habla de manera despectiva por su condición sexual o por su orientación sexual o por el simple hecho de vestir de una manera diferente, hasta el policía que está acostumbrado a pegarle a un vendedor ambulante o una persona que simplemente le exige respeto, hasta casos como el asesinato de Dylan o de Javier Ordóñez, nos demuestran que acá de todas maneras no solamente tenemos que cambiar el juridismo, sino que tendremos que generar mucho cambio de conciencia al interior de la institución policial. Uno de los cambios precisamente ese es el de la policía, y una persona autorizada para hablar de este tema también es Duván Villegas Benítez. Duván es estudiante y ha sido un sobreviviente del abuso policial en Colombia. Duván, buenas tardes. Duván, no te escuchamos, tengo que hablar el micrófono. Ya, ¿está bien? Ahí sí, ¿está bien? Ahí sí te Buenas tardes a todos, Duván. ¿cómo Adelante. están? No, pues en estos momentos estamos en la calle resistiendo, en mi situación, silla de ruedas, pero bueno, alentando a los muchachos que se motiven, y aquí estamos todos en las calles, el paro, no estamos en marcha, sino en paro, entonces pues eso se ve en estos momentos en todas las calles.
Duan, ¿en qué parte estás de Cali? ¿Cómo está la situación? Usted ya Estamos está en el ahí en vivo y barrio, en directo de lo que está ocurriendo. estamos en el barrio Calima. Estamos en el barrio Calima, mucho movimiento, mucho apoyo de la gente, mucho apoyo de los jóvenes, que es más importante, los jóvenes en la primera línea, la comunidad, la gente de edad, apoyándonos, brindándonos que la gaseosa, que el pan, los distintos, como los distintos comerciantes aquí en el barrio y pues ha llegado el SMAT, la policía, a reprimir en distintas zonas, en la parte del terminalito, y se la han pasado así. Entonces, pues ese es como el marco que sí Ese es aquí el en este reporte. momento. Bueno, Duan, vamos a regresar en minutos contigo y con el representante Inti Asprilla porque usted nos está mostrando un cubrimiento. Usted nos está mostrando unas imágenes Creo que y eso sí. me lleva a preguntarle a Francia Márquez. Francia, ¿cómo has visto el cubrimiento de los medios en este paro? Mira, Duván lo que nos muestra. ¿Los medios está mostrando eso que muestra Duván o está mostrando otra cosa, Francia? No, efectivamente, por lo menos los medios hegemónicos de este país. Es para todos. Espérate, Duván, silencia el micrófono por un momento, por favor. Para que podamos escuchar a Francia. Listo, dale, Francia. Bueno, yo creo que efectivamente hay muchas expresiones digamos, de la alegría también, como decía Inti, que llenan de esperanzas de ver a la gente en las calles. Y esas pues no han salido por los medios de comunicación hegemónicos. Por los alternativos han salido, ¿sí? Yo creo que han salido por las redes sociales los videos de la gente, así como están estos jóvenes ahora ahí, asumiendo su desafío de transformar la historia, de hacer su propia historia, ¿sí? Y yo creo que pues ayer yo veía pues en distintas partes, en Bogotá, sí, había la expresión ahí de los jóvenes, era maravilloso, yo me mojé ahí en la calle, nos aguantamos el agua ahí en la calle hasta que llegó el ESMAD a agredirnos y pues ya nos tocó salir de ahí, a mí me tocó salir huyendo también pues para evitar el ser agredida, pero se veía el furor también y la necesidad de un cambio en este país. Yo creo que ese cambio está saliendo y por supuesto de los jóvenes que yo hoy creo que ahí está la esperanza y bueno, en la Constitución del 91 los jóvenes hicieron su papel para que hubiera una constituyente. Hoy yo creo que la responsabilidad que tenemos de propiciar una política que pone en el centro la vida es la responsabilidad que tendremos que asumir como jóvenes y ahí yo creo que están. Pero yo veía en el norte del Cauca las mujeres bailando juga en la Panamericana, ¿sí? Bailando y en Buenaventura, Sí. también sobre la vía al mar, que eso le representa intereses al Estado, ¿sí? Y apenas cuando miden en términos de los intereses económicos de los empresarios que ganan o dejan de ganar cuando hacemos este tipo de acciones, pero para el pueblo representa también una voz de esperanza, ¿sí? De unidad, de decir en medio de la pandemia nos encontramos, en medio de la pandemia estamos aquí alzando nuestra voz en favor de la vida y de la paz y de la dignidad, y eso se vio expresado yo creo ayer en todos los escenarios donde hubieron manifestaciones. Por supuesto siempre los medios que responden a la hegemonía, que responden a los intereses particulares de quienes nos gobiernan, pues siempre van a colocar el rostro de lo negativo, sí, pero no el rostro de lo positivo. Por ejemplo, ayer en Bogotá, en medio de las protestas que estábamos, el mismo director de Derechos Humanos, sí, de la alcaldía de Claudia López fue agredido por la fuerza pública por intentar evitar que la policía golpeara a unos jóvenes. A él mismo le tiraron una turdidora en el pie, que no sé cómo le acabó de ir, pero estando ahí, ¿sí? Entonces, si le pasa eso al que defiende los derechos, que es parte de una administración local, imagine lo que le pasa al resto de la gente. Hoy no hay un respeto aquí por los derechos humanos
y eso es lo que evidencian los medios para justificar. Para mí fue doloroso ver el trino de Jorge Iván Ospina diciendo saludamos y reconocemos a los que se protestan pasivamente, pero a los que usen el vandalismo y todo eso, pues no les reconocemos derechos ni derechos ni espacios, ¿sí? Es decir, ¿a eso sí hay que matarlos? No, precisamente esa gente que está ahí expresándose también de alguna manera son producto de lo que esta sociedad no ha sido capaz de hacer, ¿sí? Son productos de la precariedad de la vida de esta sociedad que no ha asumido los flagelos que nos siguen afectando como sociedad colombiana. Representante Asprilla, misma pregunta para usted. ¿Usted cómo ha visto qué, digamos, paneo hace del cubrimiento de los medios de comunicación de las manifestaciones de ayer y de hoy? Bueno, la excepción honrosa a la regla, digamos, fue la del Espectador, la portada del Espectador. El resto intenta, digamos, meter a la gente en una especie de manipulación un tanto hipócrita, tan hipócrita como el cuento del contagio del COVID, ¿no? Hablaban primero que, o sea, salir a marchar con un tapabocas en un espacio abierto es irresponsable, pero no es irresponsable meterse todos los días en el Transmilenio, o no es irresponsable meterse en un restaurante a comer para reactivar la economía, o no es irresponsable lo que pasa hoy en día, que mucha gente le toca ir a trabajar incluso enferma de COVID porque las EPS no le dan su incapacidad. Es la hipocresía típica de este establecimiento. Hoy yo le decía, digamos, en la plenaria de la Cámara de Representantes que estoy absolutamente seguro que es menos del 0,05% de la gente que hace actos vandálicos o que está de acuerdo con los actos vandálicos y quieren mandarle un mensaje digamos, a la ciudadanía en general, que acompañar la protesta y que acompañar el paro y que acompañar el movimiento social es una especie como de acompañar a los vándalos, cuando a diferencia de lo que pasa en una protesta, que es una ínfima minoría que hace unos actos vandálicos, que ahí también hay muchas veces infiltrados, pero también hay gente que piensa, digamos, que erróneamente que es legítimo la violencia como manera de protesta social, pero eso es una ínfima minoría, mientras ellos sí son absolutamente corruptos, mientras el Congreso de la República, la diferencia entre los que están hoy en día sentados y un tipo como Pulgar es que a Pulgar lo pillaron mientras los otros siguen ahí hondo y sorondos andando por el Congreso haciendo todo tipo de chanchullos, sino que no los han pillado. Nos dicen ellos que tenemos que responder por un acto vandálico de X o Y persona, voy a decir una ínfima minoría, mientras ellos no responden por el ñeñe o por el memo fantasma o por los vínculos con los paramilitares, no responden por los falsos positivos sobre los cuales ellos sí tenían una capacidad de mando. Yo creo que de todas maneras la gente ya no come más de ese cuento. Es un poco los vestigios de lo que fue la teoría del castrochavismo, pero también quiero resaltar que acá hay una caída del paradigma uribista. Y eso es importante decirlo. Digamos, este gobierno lo ha hecho tan mal que ha demostrado que el discurso y la teoría uribista de que nosotros podemos brindarle seguridad y que somos los mejores administradores y que vamos a hacer un estado austero y que usted le vamos a dar más salario y que va a haber menos impuestos y que le va a ir mucho mejor, que es una carreta. Iván Duque demostró lo inepto, lo inútil para manejar esta pandemia, y resalto que, por ejemplo, en Bogotá hay muchos barrios de estrato 5 o 6, e incluso me contaba hay un representante del Putumayo que vio incluso a empresarios marchando, a empresarios del sector petrolero, con mulas, sí, millonarios, y que marchaban porque estaban cayendo en cuenta que habían caído en un error y que básicamente se comieron un poco el cuento de la seguridad democrática, y hoy se dan cuenta, 20 años después de que empezó lo de Álvaro Uribe Vélez, que eso es un fraude y que básicamente no está sirviendo para nada. Entonces destaco también que hay una caída del paradigma uribista, a pesar del intento de la mayoría de medios de comunicación masivos de tratar siempre de estigmatizar la protesta. Muchísimas gracias, Asprilla. La pregunta también va para Duván. ¿Cómo ha percibido el cubrimiento de los medios vacíos en las jornadas de protestas de ayer y hoy? Duván, el micrófono. ¿Duván está? Oh, se fue.
Sí, yo Está, acá, pues está acá lo allí, estoy allí está. viendo, pero Está todavía en el cubrimiento. Duván, ¿nos escuchas? No. Sigamos entonces, Valentina, con la pregunta de Sí, Francia. Ya, ahí ya va a Hola, responder. hola. Duván sigue en sí, la Duan. calle. Ya. Aló, hola. Hola, hola, ¿cómo estás? También te estamos haciendo una pregunta y era que, ¿cómo has visto el cubrimiento de los medios de comunicación a las protestas, las jornadas de protestas de ayer y hoy? Bueno, la verdad que en ese sector, medios de comunicación no hubieron, el día de ayer no hubo medios de comunicación. El día de hoy de pronto estuvo por aquí una camioneta de derechos humanos y, y estuvo aquí ubicada en este sector, y se fueron de un momento a otro. Eso fue muy temprano, al mediodía, y ahorita estamos aquí así en estos momentos. Está lleno de vidrio. Entonces, pues, Perfecto. concientizando un poco a la gente que de pronto de la vuelta a la manzana, que la solidaridad, sí, pequeños detalles que dan paso a la solidaridad, que en el día de ayer o sea, he visto que la gente no ayuda para nada a los demás, sí, entonces se ve mucho esta desigualdad y la colaboración a los demás, que es lo primordial. Vale, sí es bien importante Gracias, Duván. lo que Duván nos cuenta. Dice que no ha habido cubrimiento ni ayer ni hoy. Valentina tiene otra pregunta para Francia. Sí, yo tengo una pregunta y es, Francia, ¿qué ha llevado a que las calles de Colombia se hayan llenado de manifestantes contra las políticas del gobierno sin que los haya convocado un partido de oposición o un partido fuerte para que la gente salga a las calles? Bueno, es que yo creo que ya la gente la gente ya es consciente de la situación, ¿no? Antes creo que había más manipulación también de los medios. Ahora, pues las redes sociales permiten poner en evidencia todo lo que en realidad está pasando, ¿sí? Y yo creo que hay una continuidad de las protestas que iniciaron el año pasado, ¿sí? De las protestas que ya estaban, ¿sí? Del 2000, sí, desde el año pasado, que estaban y que se pararon con la pandemia, pero que hoy la gente ya no aguanta, ¿sí? Ya no aguanta y sale a la calle, ¿sí? Creo que hay una expresión libre de la gente que se manifiesta y ya. No creo que eso obedezca pues a una apuesta política y es que es un político el que está sacando a la gente a la calle, no. Creo que ya no están comiendo cuento. Un cansancio. No están tragando entero tampoco los jóvenes y eso es importante para la transformación de este país. Representante, la misma pregunta para usted. Ya voy, ya. Digamos, hay una cosa que yo siempre he dicho, la labor del político en la protesta social es ínfima, es una labor de acompañamiento y una labor de estar en sintonía con lo que está sintiendo la ciudadanía que dice representar. Pero que un político, yo siempre he dicho, yo creo que hoy en día quienes se encargan de convocar al paro no somos ni siquiera quienes hacemos parte de la oposición o quienes denunciamos en redes sociales. Hoy en día es el mismo gobierno quien genera las causas, digamos, estructurales y emotivas y emocionales de la manifestación. Hay una cosa que de todas maneras sí hay que resaltar, digamos, hoy en día se reconoce como un poder de convocatoria legítimo a las centrales obreras y al movimiento estudiantil. Es decir, las centrales ponen una fecha, el movimiento también lo pone y la ciudadanía sale a marchar y a manifestarse sin necesidad de ser una persona necesariamente, digamos, militante en el sentido clásico de la palabra. Sí, hoy en día sí tiene el movimiento estudiantil, las centrales obreras tienen un poder reconocido de convocatoria, pero ese poder va más allá de ellas y la misma asistencia no depende tanto de la organización de ellas, sino del mismo sentimiento de indignación que hay por parte de la ciudadanía. Y ahí lo que hacemos los políticos, o lo que deberíamos hacer los políticos que decimos representar al pueblo, pues es acompañar precisamente el paro. A mí me ha causado un poco, digamos, de curiosidad ayer en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, de la cual yo hago parte,
como anteayer para aplazar el proyecto de abuso policial, duraron 3 horas discutiendo para lograr aplazarme el proyecto y tratar de engavetarlo. Y cuando les dije, bueno, entonces hoy les propongo, ayer como aplazan el proyecto contra el abuso policial, que es un proyecto que está pidiendo la ciudadanía, hoy les pido entonces que aplacen la sesión para que se unan al paro, y ahí sí las mayorías liberales de Cambio Radical y del partido de la U del Conservador, ahí sí, mejor dicho, pusieron el grito en el cielo, con excepción, digamos, de los representantes de oposición y algunas excepciones honrosas como el representante Tamayo. Pero sí, eso es lo que está pasando, y creo que esto va a seguir, lo vuelvo a decir, este estado de paro ya es un estado permanente y va a seguir. Es posible que ahorita pare, es posible o baje un poco, pero con el gobierno de Iván Duque, cualquier cosa, una cosa mala siempre va a pasar. Entonces, hoy será la reforma. Yo no creo mucho tampoco ese cuento que estás diciendo, Cambio Radical o el Partido Liberal, que no van a Primero de mayo. Simplemente lo que van a hacer es, simplemente lo que están haciendo es cotizarse, y muy seguramente si nosotros bajamos la presión va a haber una reforma, y de todas maneras yo soy un poco pesimista, creo que estos tipos de todas maneras van a hacer algo y vamos a ver qué es lo que pasa, pero vuelvo a decir, hoy es la reforma tributaria, mañana será el asesinato de unos jóvenes, o será el asesinato de excombatientes, o será el asesinato de líderes sociales, y eso es lo que nos pasa con este gobierno. Desafortunadamente vamos de mala noticia en mala noticia, y cada día pues nos toca seguir en pie de lucha frente a lo que está pasando. Representante Espriella, usted hace un momento mencionaba el proyecto de ley que radicó en septiembre de 2020 y que busca frenar los abusos sistemáticos que la policía ejerce contra estudiantes, manifestantes y la ciudadanía en general, ¿no? El 27 de abril usted denunció que quieren hundir ese proyecto de ley en un momento pues donde la reforma a esa institución es más que necesaria. Recordemos unos cuantos hechos. Por ejemplo, en el paro nacional de 2019, Dylan Cruz murió después de que un agente del SMAT le disparara. En septiembre de 2020, Javier Ordóñez fue electrocutado, asfixiado y golpeado hasta morir. Al día siguiente, otras 13 personas en Bogotá y en Soacha fueron también asesinadas, y decenas resultaron heridas por impactos de bala que habrían sido disparados por la policía. Y ayer, cuando se desarrollaba el paro nacional, Marcelo Agredo, de 17 años, también murió luego de recibir un impacto de bala que habría sido disparado por un policía al oriente de Cali. Lo anterior, pues, es para mencionar nada más un recuento. Incluso nuestro invitado Duván es sobreviviente del abuso policial. Ese es el caso de él. Él tiene 27 años y el 21 de noviembre de 2019 salió de su casa en Cali para participar en la protesta que yo mencioné anteriormente, y cuando se dirigía al sector del Puente del Comercio para recoger su bicicleta, 3 policías en motocicletas se le acercaron y le dispararon por la espalda. Antes de ir con el tema puntual de que le preguntaremos al representante, también le damos la bienvenida a doña Neidy Benítez Martínez. Ella es la madre de Duván Villegas, quien también nos va a acompañar en este tema. Doña Neidy, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchas gracias, doña Neidy, por acompañarnos. Vamos con el representante Inti Asprilla, que nos va a hacer el marco general de la reforma a la policía que se está proponiendo, y más adelante usted nos contará todos los pormenores y cómo está el caso de su hijo Duván. Iván, adelante. Representante, ¿qué es lo que hay que reformarle a la Policía Nacional? ¿Qué es lo que hay que cambiar? No, son muchas cosas, digamos, el problema del abuso policial tiene diferentes aristas. Está, por ejemplo, el problema del fuero penal militar. La justicia penal militar es la injusticia penal militar, más del 90% de los casos que llegan a la justicia penal militar terminan, digamos, en absoluciones o terminan simplemente engavetados. Está el problema también del desequilibrio que se generó en la relación con la ciudadanía por parte del Código de Policía. Está el SMAT como tal, que es digamos, una parte de la policía que está, entre comillas, educada bajo la lógica del enemigo interno, y que por eso considera conveniente o pertinente acabar con el manifestante, y que siempre quiere generar una sensación de terror, incluso, digamos, generalizada contra todo aquel que sale a marchar. Y está el problema también, digamos, del abuso policial que vive el ciudadano del común,
que tiene que ver también con una cosa que es lo que ataca el proyecto de ley, es la ausencia de una justicia disciplinaria seria por parte de la policía. Mire, cuando usted interpone una queja disciplinaria con un policía, contra un policía, las posibilidades de que eso quede en la impunidad son superiores al 98%. Es decir, que cuando usted, por ejemplo, sufrió un trato abusivo por parte de un uniformado y lo tiene documentado con video y todo, las posibilidades de que eso llegue a una sanción efectiva son mínimas. Y eso también me lleva a una reflexión. Mire, yo ese proyecto de ley, yo lo elaboré con el objetivo que fuera un proyecto viable en medio de las mayorías del Congreso, que sabemos que son las mayorías, digamos, uribistas o gobiernistas. Y lo que hice fue, vamos, tratar de poner cosas que tienen que ver con el sentido común. Por ejemplo, que hay una cátedra de uso proporcional de la fuerza y que a diferencia de un curso de derechos humanos, la cátedra tiene que presentar un examen y solamente podrá, digamos, continuar en el servicio si pasa el examen de uso racional y uso proporcional a la fuerza. Cosas tan lógicas como, por ejemplo, prohibir la maniobra de estrangulamiento contra un ciudadano desarmado. Cosas tan lógicas como prohibir que se haga más de una descarga de taser contra un ciudadano desarmado, que se usen armas cinéticas contra una manifestación absolutamente pacífica, y ni siquiera proponiendo las cosas que parecen tan obvias a la ciudadanía. El gobierno de Iván Duque y la mayoría del Congreso son capaces de dar un paso para empezar a restar o a disminuir el problema de abuso policial que tenemos en Colombia. Entonces, esos son como dos de los pilares del proyecto. El otro pilar del proyecto es establecer un acompañamiento de tipo civil en lo que son los procesos disciplinarios, que hoy en día van van a la oficina de asuntos disciplinarios y a la Procuraduría. En la Procuraduría también, eso lo veía yo también en un artículo de Hacía Vacía, la Procuraduría, los índices de impunidad también superan el 95%. En la Oficina de Asuntos Disciplinarios los índices de impunidad superan el 98%, y lo que se busca en el proyecto es que haya un acompañamiento de un abogado que empiece a hacerle seguimiento a cómo se hacen los procesos, porque ¿qué es lo que pasa con los procesos? La mayoría de ellos, usted pone una queja disciplinaria, asiste a la audiencia. Básicamente, cuando usted pone una queja disciplinaria, va a la oficina de asuntos disciplinarios, es como si usted fuera el que estuviera denunciado, porque porque es un policía mismo el que va a investigar a su compañero. Y lo que termina pasando también es que terminan prescribiendo o hacen que la gente se canse, porque duran 2 años y medio en etapa preliminar y no pasan a la etapa formal. Y cuando pasan a la etapa formal, lo que te digo, es la estadística dice que son menos de 2% de sanciones. Representante Esprilla, usted denunció hace unos días que querían como echarle tierra al proyecto, que lo querían hundir. ¿Quiénes lo quieren hundir? Mira, ahí está metido de cabeza el Partido Conservador, encabeza un representante, Wills, que es un representante por Bogotá. Ellos van de frente contra el proyecto, lo que es el Partido Conservador y lo que es el Partido Centro Democrático, y lo que utilizan es a las mayorías solapadas, ¿sí? Aquellos que se dicen independientes, y lo que hicieron fue, mire, yo para hacer la primera ponencia de ese proyecto, que es fruto de años de estar acompañando a los ciudadanos contra el abuso policial y de charlar con mandos medios de la policía que conocen la problemática, lo que hicimos fue hacer una audiencia pública invitando al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, y nunca, a pesar de todos los llamados para que participaran en el proyecto, no. Una vez se presenta la ponencia, después de 2 semanas de aplazamiento, porque el otro de los ponentes decía que tenía compromisos de diferente índole, saca el Partido Cambio Radical, encabeza un representante Triana y un representante Rodríguez, una proposición de aplazamiento que para armar una mesa técnica con quienes antes no han querido dialogar, es decir, con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Defensa, y lo que ha demostrado es que cada vez que alguien quiere enredar, los manzanillos tienen digamos, una frase: si usted quiere enredar algo, arme una subcomisión, y eso es lo que están tratando de hacer. Pero eso sí, yo les dije que no me iba a dejar y vamos a seguir en la lucha constante para que el proyecto sea debatido, y si finalmente es negado, que por lo menos la ciudadanía tenga en cuenta quién negado el proyecto. Mire, es por ejemplo tan aberrante que una persona como el representante José Elber Díaz del Valle, después de haber visto lo que pasó el fin de semana, que un policía le dijo a un funcionario de la Defensoría del Pueblo que lo iba a desaparecer, haya votado y haya defendido el aplazamiento del proyecto con ese discurso. No, es que tenemos que hablar
con el gobierno para ver si podemos pasarlo. Y hoy, en ese mismo departamento hay un joven asesinado y quien está llamado a representar a ese departamento es un tipo de la U como José Elber, que le dice a la gente que lo que hace es jugarle al gobierno para que nunca haya ninguna reforma ni ningún límite al abuso policial en Colombia. Francia, ¿qué habría que hacer con la Policía Nacional a su juicio? Efectivamente, yo creo que la formación que ha recibido la policía, y más que la policía, sobre todo el ESMAD, es una formación de militar, de ver en la ciudadanía un enemigo. Y yo creo que ahí hay la necesidad de acompañar el proyecto de reforma, ¿sí?, a la policía, de reforma a estas instituciones que usan la fuerza militar del Estado, que usan el poder del Estado para imponérselo a la sociedad, sobre todo a la sociedad más vulnerable. Creo que este exceso de la fuerza pública en contra de la ciudadanía en esa población vulnerable, pues es una situación que obedece a un estado de cosas inconstitucionales que yo creo que hay la necesidad de avanzar en que no solamente en términos del proyecto de ley de reforma que está impulsando el representante, sino también de las cortes y sobre todo la Corte Constitucional que tiene su responsabilidad. Pero también yo creo que es momento de estos casos acudir a instancias internacionales garantes de derechos humanos sobre esto. Y mire, yo en Estados Unidos, muchos de estos militares los han formado en Estados Unidos, en la Escuela de las Américas, que luego le cambiaron el nombre. Pero ahí hay un movimiento bastante grande que ha venido por muchos años haciendo una vigilia en contra de esa escuela, que la reformaron, pero siguen, la mayoría de los militares, sobre todo de nuestro país, los van y los forman en esa escuela. Y es una formación militar que no respeta los derechos humanos. Es una formación militar que hoy hace que muchos de ellos pues tengan problemas ahora judiciales en términos de todas las violencias, de los falsos positivos y toda la violación de derechos humanos que hemos vivido en este país. Entonces creo que ahí hay un gran desafío, no solamente en la acción en el Congreso, que es importante como ciudadanía acompañarla y demandarla, y yo creo que tenemos la fuerza para empujar que ese proyecto de ley sea una realidad, porque hay que ponerle un tate quieto de alguna manera a las agresiones que la fuerza pública constantemente, no solamente en los paros, sino que en los barrios, ¿sí? En los barrios la fuerza pública agrede a los jóvenes, jóvenes negros, a los jóvenes empobrecidos en los barrios, los mata la fuerza pública, los agreden. Y yo creo que ahí hay la necesidad de hacer una reforma estructural pues, a la justicia militar, a la justicia armada aquí, que está para proteger a su gente y no para agredir a su gente. A mí me generó curiosidad una información que vi hoy, y precisamente una información que vi hoy sobre los pueblos étnicos era una información del hacker de la Fiscalía, donde pues las fuerzas militares tenían ya dateados donde podrían haber movilizaciones de los pueblos étnicos afrodescendientes indígenas y en dónde podían infiltrar esos movimientos. Francia, este tema que usted nos está hablando nos da pie para hablar con doña Neidy Benítez Martínez, porque usted nos habla de los abusos en los barrios. Imagínense, más allá de los paros, y doña Neidy conoce más que nadie lo que pasó en noviembre de 2019 en el sector del Paso de Comercio. No solo en los barrios, perdón, José, no solo en los barrios, en las zonas rurales, o sea, claro, la fuerza pública está violentando de la misma manera que los actores armados a las comunidades y a los líderes sociales. Así es, así es. Doña Neidy, ¿cómo fue la historia de su hijo, de Duván? Bueno, pues él es un joven de 28 años, igualmente pues haciendo uso del derecho a la protesta. Él salió temprano y luego volvió tipo 6:30 en la bicicleta. Madre, un poquito más duro, por favor.
Es que está lloviendo muy fuerte, entonces no se escucha bien. Está re fuerte. Bueno, Aquí estamos todavía. él salió a las 6:30 por su bicicleta y pues como a las 8 me llaman de la clínica a decirme que pues que lo habían herido por la espalda. Apenas yo llego a la clínica, yo lo veo y me dice, le digo, ¿yo qué pasó? Y me dice, no, un policía me disparó. Pues en ese momento, o sea, el shock fue muy fuerte y, o sea, en ningún momento se me ocurrió como llamar, decirle a los medios, no, o sea, estaba totalmente en shock. Y luego me dicen, no, es que no podemos atender aquí a su hijo, tiene que llevarlo para el departamental porque aquí se va a morir, no podemos hacer nada. Entonces, pues, ahí fue cuando yo hice un video, mi sobrino me dijo, haga un video, y yo hice un video pidiendo, pues, que lo pasaran para el hospital departamental, pues, de forma urgente. Entonces fue como, digamos, cuando ya como que todo el mundo se dio cuenta de lo que había pasado con Duván, pero eso no salió en ninguno de los medios, digamos, de noticieros nacionales, solamente fue como por las redes que se dieron cuenta de lo que había sucedido en ese paro con mi hijo. Y luego pues todos los inconvenientes que hemos tenido, porque a pesar de que se hizo la denuncia, bueno, la demanda, no sé cómo es exactamente, y a él no lo han citado hasta ahora la fiscalía para dar su declaración, no han hecho nada, o sea, a mi entender y todo lo que yo he visto, o sea, no han hecho nada, absolutamente nada. Y luego nos pasan un oficio donde dice que el caso se archiva, que porque no tienen a la persona que disparó y no tienen pruebas. Y es ahí donde uno se da cuenta que ellos no están haciendo su labor, no están investigando, la policía no investiga, la fiscalía tampoco. Entonces prácticamente quedamos desprotegidos, porque entonces ¿quién va a hacer las respectivas investigaciones? A ellos les compete. Se llevaron la maleta, que porque iban a mirar lo de balística y hasta ahora no nos han dicho nada, ni siquiera contestaron el derecho de petición donde se pide el expediente de mi hijo. Y también para mirar el libro que ellos tienen de población, para ver quiénes son los policías que estaban en ese momento allí en el CAI. Entonces, ¿qué pasa? Para mí, o sea, desde mi punto de vista, que yo de política no sé, pero este gobierno es un gobierno perverso y criminal, porque se solapa con la policía y les da permiso a ellos para atacar a las personas del pueblo. Eso es una acción criminal y violenta. Después dicen que los violentos son los manifestantes. Y entonces, ¿qué podemos decir de ellos? Que roban, y no roban miles, roban billones. Y nadie dice nada, o sea, nos quedamos callados porque es que como que es normal que ellos roben, nos parece normal, que sigan robando, que sigan pisoteando a todas las personas del pueblo y lo hacen directamente así, en los ojos de todo el mundo, y roban y no pasa nada. O sea, nos quieren tener allí como si tuviéramos una venda en los ojos, y yo no sé, yo a veces ni siquiera yo me iba mintiendo, porque yo digo, bueno, ¿por qué no salimos todos? Pero está el miedo. Después de lo que le pasó a mi hijo, a mí me da miedo. Y él salió hoy. Y yo le decía, no salgas así, que tal que vuelva a pasar algo. Yo me fui a buscarlo y yo estuve allá un tiempo parada allá en la 70 y de verdad pues que da susto, pero o sea también es que es el derecho que nosotros tenemos a rebelarnos contra este gobierno, porque yo creo que es uno de los peores gobiernos que ha habido hasta el momento. Señora Neidy. Yo sé que la policía sabe quién fue el que disparó. Yo estoy totalmente segura, porque es que cómo no van a saber si allá habían más policías, porque allá hay muchos motorizados. ¿Y qué hacen? No, se esconden. O sea que son unos cobardes. Disparan por la espalda a una persona que está en indefensión, que ni siquiera tenía una piedra en la mano. Y se esconden. Doña Neidy. En la cabeza y en un hoyo como la Claro. Señora Neidy, una cosa. Entonces, ya usted nos ha explicado que además archivan el caso sin ningún tipo de avance en la investigación. Por lo tanto, pensaríamos que pues obviamente ustedes no han podido hacer una reclamación al Estado y suponemos que no ha recibido algún tipo de subvención o de ayuda pues gubernamental con respecto al tema del caso de su hijo. Correcto, sí, o sea, no hemos tenido ninguna ayuda.
Mi hijo era independiente, trabajaba independiente y ni siquiera la EPS le ha dado, ¿cómo se llama eso? Lo de la... Ay, ¿Incapacidad? la No, pensión de incapacidad, invalidez, pensión de nada. invalidez. No, lo de la invalidez menos, lo de la incapacidad, incapacidades tampoco, para que le pague incapacidad no lo ha hecho. Estamos en una situación económica bastante grave, porque por lo de la pandemia, o sea, prácticamente el colegio que yo pues tenía, que era de niños, pues niños para niños con discapacidades, pues prácticamente ya no lo tengo, porque no hay cómo hacer todos los protocolos de bioseguridad que nos pide la Secretaría de Educación, porque es que eso cuesta mucha plata. Fuera de eso, ¿qué pasó? Yo no tengo ya ni siquiera cómo pagar los alquileres, ni siquiera del colegio. No tengo, ya debo como 10, 12 meses, más de un año de alquiler, y me tocó venirme a vivir exactamente acá al colegio. Estamos viviendo en el colegio en 2 salones de la parte de atrás, porque me tocó entregar el apartamento. Yo soy madre cabeza de familia. Y ahora con mi hijo en esta condición de discapacidad, pues a mí me toca todo, asumir toda la responsabilidad. Y es muy difícil porque tampoco tengo cómo hacerlo, porque prácticamente no tengo trabajo. Entonces nos cortan los brazos, nos cortan la cabeza y todo, y nos dejan abandonados. Allá verán qué hacen. ¿Sí? Muy duro su testimonio. Muy Eh, bueno, sí, sí. Dale, Iván. Queríamos formular la siguiente pregunta a Francia y a Inti Esprilla. Tiene que ver con el caso de ayer en Cali. Ayer fue asesinado Marcelo Agredo Inchima en hechos que involucran a la policía. Nosotros, pues, ayer publicamos los videos y nos ha sorprendido un poco las opiniones que han dado algún sector de la población que pareciera justificar la reacción del policía de dispararle a un muchacho que le ha pegado una patada. ¿Ustedes cómo interpretan como ese tipo de aprobación que un sector de la sociedad colombiana da a hechos como este, el que vimos ayer en Cali? Le pregunto primero a Francia y luego le pido por favor a Inti que nos responda. Pues mira, eso de justificar las muertes, nosotros lo empezamos a vivir en 2001 cuando llegó el paramilitarismo a nuestra región. Ahí se empezaban a entregar panfletos, amenazas de muerte a sapos, muerte a prostitutas, muerte a supuestamente a todos los que estaban degradando la sociedad, y esas amenazas se concretaban y la gente terminaba justificando a drogadictos, era lo que decían los mensajes de estos grupos armados. Pues yo creo que, y cuando llegaron a los barrios, sí, de las ciudades como Cali, a los barrios de varios pueblos de esta región, sobre todo acá, pues también la sociedad terminó justificando la muerte y en gran medida diciendo, bueno, por algo los mataron. Y hoy esa misma visión de degradación sobre el valor de la vida, pues lo colocan cuando los jóvenes salen a protestar. La gente justifica, no, ese lo mataron porque estaba haciendo vandalismo, ese lo mataron por esto y por lo otro, ¿sí? Justificando la muerte. Pero pues eso mismo lo hace el Estado, ¿no? Cuando asesinan a los líderes, los funcionarios, grandes funcionarios del Estado dicen lo mismo. A ese líder lo mataron porque tenía vínculos con un grupo armado, o a ese líder lo asesinaron por líos de faldas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay una degradación muy profunda en términos del valor a la vida, y como sociedad a veces terminamos justificando la muerte, justificando esta barbarie que por ninguna razón tiene, digamos, coherencia, no tiene razón de ser. Y ayer pues yo me quedé analizando el trino que escribió Jorge Iván Ospina como alcalde de Cali. Y tengo que decir lo que fue doloroso, que casi viendo también, o casi su trino, era una inducción a la justificación de la violencia en contra de la población joven de esta ciudad. Y hoy eso se refleja
en que esa mamá está llorando a sus hijos, pero mamás como la señora Neidy que está aquí, pues hoy mismo cuántos jóvenes ya van heridos de manera brutal. Sí, estoy viendo los videos ahora mismo de la forma en cómo hoy la fuerza pública ha agredido a estos jóvenes. Entonces siempre justificando la violencia, y yo no sé si esto es producto de haber estado tantos años en medio del conflicto armado, en medio de la confrontación donde la vida, el valor sobre la vida parece que no importara, y siempre justificamos la violencia. Cuando los jóvenes negros los mata la policía en los barrios, la gente también justifica en los medios, en las redes sociales. Pasó con la masacre de Llano Verde, ¿sí? Por ejemplo, sí. Jóvenes que se habían ido al cañal y la gente lo primero que salió fue a las calles a decir, eso eran unos vándalos, y hasta se inventaron un poco y buscaron un poco de información para justificar y estigmatizar, ¿sí? Y no ponerse en el dolor de esas mamás que están sufriendo en ese momento, sino que esas mujeres son revictimizadas porque violentan sus hijos, asesinan a sus hijos y además los justifican la muerte de sus hijos, y eso es no hay un Estado protector, hay un Estado que justifica la revictimización de las violencias que estamos viviendo, y eso es algo que tenemos que transformar, y es la responsabilidad que tenemos como sociedad, y es revisarnos de cómo esa política de la muerte de alguna manera ha impregnado en nosotros mismos a tal punto donde la vida o la muerte más se justifica. Francia, muchas gracias. Representante Asprilla, su opinión con respecto a la justificación de este tipo de actos por parte de un sector de la sociedad colombiana. No, mire, es el fascismo puro y duro. Yo vi lo que pasó. Acá básicamente justifican que porque un joven le pegó una patada a un policía, entonces se merecía que lo mataran por la espalda de un balazo. Y eso muestra, digamos, no solamente la degradación, sino la carencia absoluta de un Estado de Derecho. O sea, ¿para qué existe el Estado? ¿Para qué es el monopolio de la fuerza, supuestamente? O sea, eso es una sociedad civilizada se caracteriza precisamente por eso, porque aprende a cómo resolver los conflictos. Un policía es una persona que está ahí para proteger a un ciudadano, y si en dado caso un ciudadano le echa un madrazo, le llega a pegar, pues no es para que le pegue un tiro en la cabeza o le pegue un tiro en la espalda. Y eso es un poco los rezagos de esa ideología paramilitar que existe en las fuerzas militares y en las fuerzas policiales hoy en día, y en la cual uno se da cuenta que muchas veces todo eso que aprendió en la universidad estudiando derecho es como si no existiera. La legítima defensa, la proporcionalidad de la legítima defensa no existe, y acá básicamente es eso. Entonces, si usted le echa un madrazo a un policía que lo trató mal, entonces el policía lo puede coger y pegarle con el bastón tipo tonfa en la cabeza y matarlo a bolichazos porque usted le dijo, hijo de puta, perdónenme la expresión. Si usted, y es entonces siempre como esa mentalidad del mafioso que tiene que ganar a toda costa. Es decir, se mete conmigo, yo la tengo que ganar porque la tengo que ganar. Entonces, o por ejemplo, un joven está un poco, es paradójico, el taser, que uno lograría entender la utilización del taser como un arma de defensa, por ejemplo, contra un arma blanca, ¿sí? Y acá lo que usan es, cuando hay una persona que está exaltada, le ponen el taser, y cuando una persona está siquiera blandiendo, pongo un ejemplo, un palo, lo que hacen es pegarle un tiro. Entonces, todo eso de la racionalidad en el uso y del equilibrio en el uso de la fuerza está absolutamente perdido, y está perdido también porque bajo el discurso del orden y de la disciplina y de que si mi hijo se vomita en el vaso tiene que tomarse el vómito porque esa es la disciplina y ese es el orden, esos son precisamente todo ese tipo de micromachismos, de microfascismos, terminan cada día manifestándose de maneras como esa. Un joven le pega una patada a un policía y lo que hace el policía es pegarle un tiro. Entonces, como yo digo, yo por ejemplo, yo me hice elegir para ser representante de la Cámara y porque sabía que tenía que enfrentar al fascismo. Entonces, por ejemplo, un día un tipo me dice mamerto en el Congreso y yo voy y lo cojo y le pego contra su curul porque me dijo mamerto. Sí, es esa carencia absoluta de la racionalidad en el trato con los demás, bajo la premisa siempre de que es que aquel que se manifiesta, aquel que haga algo contra el establecimiento es un enemigo,
y el enemigo no tiene derechos. Eso es lo que está ahí y por eso siempre insistimos que acá hay que hacer un cambio de paradigma, precisamente como lo decía Francia en la formación de la policía y de las fuerzas militares. Gracias, congresista. Ingrid, creo que... Nosotros le queríamos preguntar a Duan en este momento dónde se encuentra y por qué sigue protestando. Don Duan. Duan al parecer se retiró, no se encuentra por allí, ha tenido... Sí, lo que pasa es que pues está cayendo un aguacero muy fuerte y creo que ya el celular tenía poco, ya creo que estaba como agotándose la carga del celular, creo que de pronto ya se la agotó. Ok. Sí. Antes de despedirnos, doña Neidi, Iván y colegas, quiero preguntarles a los tres una reacción muy rápida de 30 segundos de una noticia que acaba de suceder. El Ministerio de Salud ha hecho caso diciendo que a solicitud de la Gobernación del Valle que no enviara más vacunas contra el COVID por las protestas que están sucediendo en Cali. Es decir, no hay vacunación en Cali porque la gente está protestando en las calles. Francia Márquez, luego doña Neidi, finalmente el representante Inti Asprilla, ¿qué les merece esa reacción del gobierno nacional entre las protestas? ¿Hay una manipulación? ¿Qué hay allí, Francia? La verdad es que sin palabras, cada vez la mezquindad, sí, cada vez la, la precariedad de este gobierno intentando silenciar al pueblo, silenciar las voces es peor, ¿no? Y esto es la tapa. Gracias, Francia. Neidi, ¿qué reacción le genera que el gobierno no envíe vacunas porque la gente está protestando en la calle? Pues prácticamente es como querer castigar a las personas de alguna forma, ¿no? Porque de cualquier forma ellos quieren aplacarnos, quieren callarnos, entonces pues no, o sea, no me parece justo, porque de todos modos igual las vacunas no las quieren colocar, están haciendo todo lento porque igual no las tienen, entonces también puede ser hasta una fachada solamente para ellos dar una disculpa porque no hay vacunas. Gracias, Neidi. Representante Inti Asprilla, finalmente su reacción ante esta noticia. Es un chantaje barato, es paramilitarismo político, así como en su momento aquel que hablaba con un guerrillero se merecía, pues, según los paramilitares, que lo asesinaban y lo masacraran. Entonces ahora lo que están diciendo es que cuando ven que el pueblo se manifiesta de manera generalizada, pues castiguemos al pueblo no dándole vacunas. Es un chantaje barato y vuelvo a decirlo. Es un problema prácticamente psicológico que tenemos acá en Colombia, pues, sí, lo que somos como sociedad. Acá nos acostumbramos a que hay el padre machista opresor, vuelvo a traer el ejemplo del vómito, que cualquier cosa que se salga entonces va a hacer o nos va a dar correa, nos va a hacer tomar el propio vómito y en este caso entonces nos va a dejar sin vacunas y que la gente se muera simplemente porque lo molestaron al establecimiento. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a todos por acompañarnos en este espacio de Facebook Live. Muchísimas gracias a Francia, a Inti, a Neidi y a Duan por acompañarnos en este espacio hoy. Gracias. Adiós, Francia. Adiós, Gracias chao, a chao. ustedes, Chao, chao. Un chao. abrazo. Gracias. Un abrazo ancestral. Muchas gracias, Cinti, muchas gracias a todos. Muchas Gracias, gracias. doña Neidi. Bueno, hasta luego. se nos acabó el tiempo por hoy. Los invitamos a estar pendiente de nuevas publicaciones en nuestras redes sociales. Recuerden que en Twitter somos @cuestión_P y en Facebook somos Cuestión Pública. En Instagram somos @cuestión P. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana en una nueva edición del Facebook Live de Cuestión Poder de Cuestión Pública. Hasta entonces. Gracias, que esté muy bien. Hasta luego.